las desoladas colinas de Kentucky, un oscuro capítulo de la historia aguarda ser revelado. A finales del siglo XIX, un convento, conocido por su fachada de caridad y devoción, se convirtió en el escenario de una serie de eventos inquietantes que aún resuenan en la memoria colectiva. Primeras desapariciones comenzaron a sacudir la paz de esta comunidad, donde los murmullos sobre comportamientos extraños de las monjas y las novicias se convirtieron en ecos de desasosiego. Historias contadas en susurros sobre huérfanos que ingresaban al convento solo para desvanecerse en el aire pesado del silencio. Recientemente documentos olvidados han salido a la luz, revelando registros incriminadores. Cartas de la Madre Superior, escritas con mano firme, describen prácticas que desdibujan los límites de la moral. Testimonios de los pocos que han logrado escapar susurran sobre experimentos de salud realizados en el nombre de la ciencia. Un manto de benevolencia que encubre la explotación. La comunidad, en su temor, permanecía callada, mientras autoridades locales miraban hacia otro lado, cómplices en un encubrimiento que parecía tan profundo como los muros de piedra caliza que rodeaban el convento. Aquellos que han osado hablar, los sobrevivientes de un sistema despiadado, traen consigo un peso de verdad inquietante. Sus historias se entrelazan con las notas de la correspondencia secreta hallada. Cada palabra un hilo que revela la trama de una conspiración que se extiende más allá de las paredes del convento, que toca otras instituciones, cada una con su propia historia oscura. Con cada capítulo que desglosamos, un nuevo nivel de horror se despliega, sugiriendo que la línea de sangre caníbal de la familia Rothingham no es solo un mito, sino una realidad escalofriante que desafía nuestra comprensión. Cada descubrimiento empeora la situación, arrojando sombras sobre un pasado que la comunidad preferiría olvidar. En la penumbra de la historia, los secretos enterrados perduran, esperando que aquellos lo suficientemente valientes se atrevan a desenterrarlos. Ahora se despliega, es momento de enfrentar la verdad. ¿Qué ha ocurrido realmente dentro de esos muros? ¿Y quiénes fueron los verdaderos monstruos detrás del velo de la devoción? El aire se volvió denso, casi pesado, mientras los sobrevivientes se reunían en la sala de la biblioteca del convento. Un lugar que había sido puro y sagrado, ahora envuelto en un manto de misterio y miedo. El murmullo de voces temerosas susurraba lo que todos temían escuchar. ¿Cuántos más estaban atrapados en esta trama oscura? Los rostros en la multitud eran una mezcla de angustia y determinación, y el ambiente estaba cargado de electricidad. Juan, un hombre de mediana edad, con ojos cansados, tomó la delantera. Con la voz temblorosa, sacó un viejo documento de su chaqueta, un testimonio que lo había perseguido durante años. «Este es un informe médico de la Madre Superior», dijo, sosteniendo la hoja amarillenta con manos temblorosas. «Lo encontré escondido entre libros de registro. Habla de tratamientos que supongo que estaban destinados a curar, pero...» Su voz se apagó, como si el peso de cada palabra lo ahogara. La multitud lo observaba con incertidumbre. «¿Qué dice?», exclamó Clara, una joven que había sido novicia en el convento. «Muéstranos». Con un nudo en la garganta, Juan leyó en voz alta. «Se han observado síntomas de tisis entre las novicias. En consecuencia, se procederá a la administración de terapia experimental». Al pronunciar la palabra experimental, el aire pareció helarse. El propio término evocaba recuerdos de terapias brutales,
experimentos que fueron condenados por la sociedad, pero que en aquellas paredes eran comunes. ¿Qué tipo de experimentos?, preguntó uno de los hombres, frunciendo el ceño. Se habla de inyecciones y de aislamiento, continuó Juan, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, con el objetivo de limpiar el alma de las jóvenes. Estas prácticas fueron aprobadas por la diócesis. Las autoridades lo sabían. Un murmullo recorrió el grupo, incredulidad y temor en sus miradas. No solo el convento estaba manchado de horror, sino que las garras de la corrupción se extendían más allá. Las autoridades locales, quienes debían proteger a los vulnerables, habían bendecido tales atrocidades en el nombre de la fe. Una voz retumbó en la sala. ¿Y si algunas de esas jóvenes aún están allí, en el convento? ¿Y si han sido desechadas? Una mujer del fondo, con lágrimas en los ojos, se llevó las manos al rostro, como si el simple pensamiento la desgarrara. La idea de que esas almas inocentes aún sufrían, atrapadas tras los muros de piedra caliza, envueltas en un silencio aterrador, era demasiado para soportar. Fue entonces cuando un estruendo resonó en el pasillo. Todos se quedaron en silencio y se miraron entre sí, la tensión palpable. Una figura apareció en la entrada, descompuesta, con una mirada de desesperación. Era la hermana Isabel, una antigua, confinada que había logrado escapar de las sombras del convento. Su vestimenta estaba desordenada, y sus ojos mostraban una mezcla de horror y urgencia. «No saben lo que he visto», gritó, más allá de la desolación habitual, su voz resonando en la estancia. «No puedo quedarme en silencio. Esto va más allá de lo que imaginan». La multitud se acercó, la curiosidad apremiante en cada rostro. «¿Qué sucedió?», preguntaron al unísono. Isabel hizo una pausa, como si cada palabra le costara. «Hay un pasaje oculto, un lugar donde sacan a las novicias, donde los gritos no llegan a ser escuchados. No son solo experimentos, es mucho más. He visto cosas que desafían la razón». El pánico creció y una voz rompió el silencio. «¿Qué cosas, Isabel?». Pero Isabel solo palideció y en un susurro soltó la bomba que cambiaría todo. La familia Rothingham no solo dirigía el convento, eran los mismos que lo habían mantenido todo en secreto. Sus prácticas se extienden más allá de este lugar. «Son un culto». El grito quedó suspendido en aire y un frío helador recorrió el espacio. Era el tipo de verdad que podía desmoronar todo lo que conocían. Cada uno de ellos comprendió en ese instante que la oscuridad que los había mantenido en silencio era mucho más grande de lo que habían imaginado. La historia se volvía más densa y complicada, y la ansiedad de desentrañar la verdad palpitaba en sus corazones. Mientras la multitud se agolpaba, el eco de una campana sonó en el convento, resonando como un aviso, llamando a enfrentarlo, inimaginable. Y con la revelación, la pregunta mortal quedó colgando en el aire. ¿Qué amenazas acechaban en las sombras aún por descubrir? La atmósfera en la biblioteca del convento se había vuelto insoportable. Isabel, con su voz entrecortada y la mirada desorbitada, había dejado caer una bomba que hizo eco en cada rincón. La multitud contenía el aliento. La incertidumbre flotaba en el aire como un denso vapor que dificultaba la respiración. Nadie se movía. Todos esperaban una respuesta, una confirmación de los oscuros secretos que parecían estar apretando sus corazones. «¡Un culto!», exclamó Juan.
repitiendo lo que todos pensaban, su voz resonando más allá del murmullo. Pero el pánico se había instalado entre ellos, una sinfonía de murmullos y miradas aterrorizadas. La idea de que algo tan maligno pudiera estar operando a plena vista, escondido bajo la fachada de un convento, llenaba de horror cada rincón de sus mentes. Isabel dio un paso adelante, con el rostro pálido. No es solo un culto, hay algo más. Algo que nunca imaginé. Su voz se detuvo, como si estuviera buscando las palabras. Por un segundo, pareció presa de una lucha interna, como si recordar esas imágenes la aplastara. La sala se llenó de un silencio casi sepulcral. Todos la miraban, ansiosos por saber qué más podía decir. Sin embargo, el estruendo de una puerta que se abría de golpe los hizo sobresaltarse. Dos hombres en uniforme, representantes de las autoridades locales, entraron de manera abrupta, interrumpiendo la tensión en el ambiente. Traían una expresión seria, como si fueran a dar un anuncio catastrófico. Estamos aquí para investigar las denuncias que han llegado a nuestras manos, declaró uno de ellos, un oficial robusto con la cara severa. Sus ojos se movieron entre la multitud, buscando culpables que no encontró. Se han reportado comportamientos sospechosos en este convento. Ya es hora, gritó Clara, incapaz de contener su rabia. Han estado encubriendo lo que ocurre aquí. Las novicias, las desaparecidas. ¿Ustedes sabían? No estamos aquí para discutir las acusaciones. Señora, dijo el oficial, estamos aquí para llevar a cabo la investigación. Si tienen información, por favor, háganosla saber. Pero antes de que alguien pudiera responder, Isabel rompió el silencio nuevamente. No es suficiente. Ustedes están ciegos ante la verdad. Hay un pasaje oculto donde son llevadas las novicias. Lo he visto. Su voz se desmoronó en un sollozo, adquiriendo cada vez más desespero. Tienen que ayudarles. Ellas aún están allí. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos tomó un paso adelante, una mirada de escepticismo cruzando su rostro. ¿Un pasaje oculto? ¿De qué está hablando? Si no hay pruebas, no podemos hacer nada. La multitud estalló en protestas y el aire se volvió aún más pesado. Todos hablaban al mismo tiempo, pero en medio del estruendo, alguien agarró el abrazo de Isabel, apretando con desesperación. ¿Qué más sabes? ¿Qué has visto?, la suplicó una mujer mayor, su voz llena de súplica. Hay más. En los documentos de la Madre Superior, algo que descubrí, forman parte de un plan para experimentar con las jóvenes. No son solo inyecciones, son rituales, algo oscuro que involucra sacrificios. El grito de desesperación brotó de los labios de Juan. Sacrificios. ¿Qué te han hecho? ¿Qué hacían con las novicias? Isabel balbuceó, sintiendo el terror invadir su cuerpo. Vi un encuentro en el bosque. Personas de afuera llegaban. El nombre Rothingham era mencionado. Han hecho esto antes. Usan a las jóvenes para propósitos oscuros, como si fueran juguetes en un juego. Los oficiales empezaron a murmurar entre ellos. Preocupaciones crecieron en sus rostros, sabiendo que estaban ante algo que podría cambiar el rumbo de su investigación. En medio de la agitación, el aire se volvió aún más denso. Un grito resonó desde el fondo de la sala. Todos se volvieron hacia la fuente. Un hombre había caído al suelo, su rostro desencajado y pálido. «¡Los están llevando!», gritó. Su cuerpo temblaba de terror. «Lo he visto. Las novicias están siendo tomadas.
Hay un lugar debajo de la capilla, una habitación. Hay algo ahí. Un silencio ensordecedor llenó la sala. Los corazones latían con fuerza. ¿Qué habitación?, preguntó Isabel, inclinándose hacia él, su voz llena de preocupación. Es donde guardan los secretos. Todo está escrito en el diario de la Madre Superior. Dijo que lo destruirían, exclamó, mientras sus ojos mostraban un terror absoluto. El grupo estalló en caos. Murmullos y gritos llenaron el espacio. El horror y la urgencia se mezclaban. La revelación provocó una explosión de incertidumbre. ¿Qué otras verdades horribles podrían ocultarse tras esos muros? Nadie sabía cómo terminaría esto. Pero una cosa era clara: el tiempo se estaba acabando. ¿Qué otros horrores acechaban en la oscuridad? ¿Serían capaces de actuar antes de que fuera demasiado tarde? El caos en la biblioteca seguía creciendo. Las voces se mezclaban, un río de gritos y preguntas sin respuesta. El hombre caído en el suelo, con el rostro desencajado, seguía temblando. La idea de que las novicias podían estar atrapadas, sufriendo en un lugar oculto, carcomía la mente de todos. El sudor acumulado en la frente de Juan resbalaba lentamente por su rostro. Las manos temblorosas de Isabel se aferraban a la mesa, buscando apoyo en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara, mirando a los oficiales. Sus ojos brillaban de miedo y desesperación. No pueden ignorar esto. Necesitan actuar. El oficial robusto frunció el ceño, claramente desconcertado. Voy a necesitar algo más que rumores para llevar a cabo una investigación, dijo, mirando a su compañero, como si buscara apoyo. Pero el otro oficial, de rostro pálido, parecía haber cambiado. Su expresión revelaba que alguna inquietud había germinado en su interior. Espera, interrumpió, girándose hacia la multitud. ¿Tienen algo tangible? ¿Un documento? ¿Algo que pruebe estas atrocidades? Isabel, apretando los dientes, miró a Juan y recordó el documento médico. El informe de la Madre Superior. Tiene que haber algo más, algo que lo conecte todo. Se volvió hacia Juan, moviendo la cabeza con urgencia. ¿Puedes encontrarlo? Debe estar entre los registros. Juan, sintiendo la presión aplastante, asintió y salió corriendo de la sala, su corazón palpitando rápido. La multitud miraba a Isabel, ansiosos por saber qué más podría contar. Vi lo que sucedía en el sótano, dijo Isabel, su voz apenas un susurro. Las novicias no solo eran tratadas, participaban en rituales. Un círculo de oscuridad, con cánticos en la penumbra. Ellas creían que estaban purificándose, pero era una trampa. Dolor, frío, gritos apagados. Sus palabras colisionaban con la mente de la audiencia, atrayendo sus pensamientos hacia abismos desconocidos. Nadie podía imaginar que aquellas sombras eran más reales de lo que se creían. «¡Stop!», gritó uno de los hombres de la multitud. «No podemos quedarnos aquí hablando. Necesitamos encontrar a esas novicias. No podemos dejar que esto continúe». En ese momento, la puerta se abrieron y Juan regresó, sosteniendo un viejo cuaderno desgastado. «¡Aquí está!», exclamó, mientras todos daban un paso adelante para mirar. La cubierta estaba desgastada, el título apenas legible, pero las hojas estaban llenas de garabatos, algunos escritos a mano por la Madre Superior. Pasó las páginas rápidamente. Los murmullos de la multitud resonaban como un eco en su mente mientras leía. Tratamientos, rituales, el círculo de pureza. Las miradas en la sala se endurecían al escuchar esas palabras. ¿Qué es eso?, preguntó un hombre, la inquietud reflejándose.
en sus ojos. Es algo escalofriante. Aquí dice que las novicias eran elegidas para purificar sus almas. Transmitía Juan mientras sus manos se movían por la página como si estuviera tocando algo prohibido. Se habla de ofrendas, de rituales. Ciertos cuerpos no regresan. Son enviados al más allá. Un grito desgarrador llenó la habitación. Y todos la miraron. Era Isabel. ¿Qué cuerpos? ¿Dónde van? Su mente trataba de unir las piezas y les golpeó la verdad con fuerza. ¿Qué les hacen a esas jóvenes? Los Rothingham están involucrados. ¡Oh! No pueden estarlo, contestó Clara, temblando de miedo. Esto es pues demasiado. No puedes hablar así. Debemos salir de aquí. La idea de que todo lo que creían fuera un engaño resultaba tan abrumadora que sentía que la sala giraba. Pero Juan seguía sumido en el documento. Miren esto, hay más. El ritual requiere sangre nueva. Los elegidos serán llevados a la cámara. ¡La cámara! Su voz resonó con un eco de horror. ¿Dónde está esa cámara? En ese momento, el sonido de pasos apresurados vino desde el pasillo. La puerta se abrió de golpe y entró una serie de hombres en vestidos de negro, formando una línea frente a ellos, la mirada fija y seria. Eran 3 hombres con insignias de la diócesis, el rostro austero y firme. Lo que están diciendo es inaceptable. Uno de ellos declaró, sus palabras llenas de autoridad. Es hora de que se calmen y se detengan. Lo que están haciendo es peligroso y puede tener consecuencias. Pero su voz se cortó al ver la expresión en los rostros de la multitud, la mezcla de miedo, rabia y la creciente certeza de que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban. Uno de los hombres, visiblemente nervioso, se movió hacia la parte delantera. Pero si hay alguna verdad, hay un lugar prohibido en esta finca, donde solo acceden unos pocos. ¿Qué quieres decir?, indagó Juan, la ansiedad apoderándose de su voz. El hombre vaciló, su mirada desviándose hacia la puerta, como si pesara su respuesta. El altar. Lo que allí sucede no es solamente uno. Ritual de fe. Es algo más profundo, oscuro. Si los Rothingham están atrás de esto, deberíamos temer. El corazón de la multitud palpitó al unísono. En un instante, el aire se volvió eléctrico. Un descubrir más profundo, una red de horror que se extendía más allá de lo que imaginaban. ¿Tienen alguna idea de cuán oscura es su historia?, apuntó el men de la diócesis. No todos los secretos deben ser desenterrados. La sala entera sintió la presión, la promesa de más revelaciones aún por venir. Cada nota en ese viejo cuaderno era un hilo que los unía a una verdad que podría arrastrarlos al abismo. Y así, en medio de ese momento esperanzador pero aterrador, un pensamiento aterrador se deslizó entre ellos. ¿Qué otras atrocidades estaban escondidas, acechando en el convento? La noche prometía más secretos y sombras que aún no habían sido descubiertos. La tensión en la sala aumentaba. La llegada de los representantes de la diócesis había creado un ambiente de sombra y miedo. Las palabras de Isabel aún resonaban, una advertencia de lo terrible que podría estar ocurriendo en el convento. Mientras tanto, Juan, con el cuaderno desgastado en sus manos, seguía buscando más información entre las páginas amarillentas. Su corazón latía con fuerza y el sudor empezaba a acumularse en su frente. «Esto no puede ser cierto», murmuró Clara, temblando. «No pueden estar involucrados en algo tan oscuro». Pero su voz se apagó.
consciente de que la realidad estaba muy por encima de su entendimiento. Los murmullos llenaban la sala. La ansiedad se había hecho palpable. «Escuchen», interrumpió uno de los hombres de la diócesis, intentando recuperar la autoridad. «Este convento ha operado por décadas, y si bien han surgido rumores, nada clínicamente concluyente ha sido encontrado al respecto». Pero Juan no podía callarse más. «¿Y qué hay de este documento?», gritó, levantando el cuaderno. «Aquí se habla de rituales, de procesos que ya no se pueden ignorar. Si las novicias siguen desapareciendo, si el nombre de los Rothingham está en juego, ¿qué más necesitan para actuar?». Una voz entre la multitud, un hombre de apariencia nerviosa, gritó: «Alguien tiene que averiguar qué sucede en ese sótano. Por el amor de Dios, dejemos de hablar y actuemos». Su urgencia fue un eco de lo que muchos sentían. Justo en ese momento, una figura emergió de la oscuridad del pasillo, empujando la puerta con una fuerza inesperada. Era un tipo de rostro conocido: Lidia, una novicia que había sido considerada desaparecida. Tenía la mirada perdida, su piel pálida y su vestido rasgado. Un susurro de asombro recorrió la sala. «¿Lidia?», preguntó entre lágrimas una de las mujeres en la multitud, intentando acercarse. Pero Lidia levantó una mano, su voz temblorosa calando a todos. «No puedo quedarme aquí. No puedo». Las miradas se enfocaron en ella y el silencio se hizo denso. «Lo vi», continuó, luchando por controlar el pánico. «Las que se llevan al sótano nunca regresan. Hacen algo con ellas que las cambia. Necesitamos salir de aquí». La revelación quedó flotando en el aire. Un frío helador recorrió la sala. Los ojos de los hombres de la diócesis intercambiaron miradas nerviosas. «Lidia, ¿de qué estás hablando?», inquirió uno de ellos, pero su voz no contenía ninguna autoridad. «No hay tiempo», dijo, el miedo elevando su volumen. «Si no nos movemos, ellos vendrán a por nosotros también. Escuché sus cánticos. Son parte de algo más grande. En el sótano hay un altar que se alimenta de la desesperación, de los gritos. Lo he visto». Y hizo una pausa, buscando las palabras mientras el aire se volvía más pesado. «Los Rothingham están detrás de todo esto. Ellos son los que dirigen el ritual». Los murmullos crecieron en intensidad, pero Lidia levantó la voz. «El ritual no solo es para ellas, es para todos nosotros. Nuestra fe ha sido manipulada. Lo vi, hay documentos que respaldan toda una red. La diócesis toda está involucrada». Un grito irrumpió en la sala. La multitud se dispersó hacia atrás, sus rostros enmarcados por el horror, como si tuvieran que asesorar sus propias opiniones respecto a la mentira en que habían estado viviendo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Juan, su voz quebrada. «No puedo creer que esto sea cierto». «Es cierto», gritó Lidia. «He visto a las autoridades entrar y salir. Ellos miran a otro lado, no les importamos. Todo esto es una fachada para algo más oscuro. No solo experimentos. Esto es un culto, un sacrificio». El aire se tornó grueso de pánico. Los ojos de los hombres de la diócesis se abrieron y empezaron a murmurar entre ellos. «No pueden haber matado a las novicias», gritó Isabel, desesperada. Pero en ese instante, para todos, el suelo tembló y una sacudida recorrió el edificio, acompañada de un estruendo que resonó en las paredes, un sonido que parecía de profundo mal. La habitación estalló en caos, papeles volaban, la ansiedad se transformaba en pánico y los gritos se mezclaban con susurros de confusión. «El altar, habrá un ritual en cualquier momento», gritó Lidia, pero el miedo había sumido a todos en su propia desesperación. En medio del caos, los hombres de la diócesis miraban con ojos asustados, y entonces la verdad se hizo más oscura.
mientras lo que parecía una simple conversación se tornó en una revelación aterradora, un desafío a la fe que todos habían confiado. No era solo un convento, esto era un nido de secretos que podrían devastar mucho más que una comunidad. Ahora, con un eco distante de campanas resonando, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué otras verdades aún estaban ocultas? ¿Y quiénes serían los próximos en ser marcados por el terror de aquel oscuro capítulo en la historia? El sonido del estruendo en el convento aún retumbaba en los oídos de todos. Lidia, con su mirada perdida, temblaba mientras sus palabras resonaban en la sala. El horror que había compartido parecía apenas un indicio de lo que realmente sucedía. Mientras el caos se apoderaba del lugar, un par de oficiales intercambiaron miradas temerosas, pero la angustia del momento ahogaba la razón. «Necesitamos movernos, ahora», dijo uno de los hombres de la diócesis, buscando una salida. Había un nivel de urgencia palpable. No podemos permitir que esto se descontrole. Pero en ese instante, otro grito cortó el aire pesado. Una mujer del grupo, visiblemente angustiada, apuntó hacia un rincón oscuro de la biblioteca. «¡Miren!». Las miradas se dirigieron hacia donde ella señalaba. Un viejo libro se había caído, y las páginas amarillas ondeaban suavemente, como si alguien hubiera intentado ocultarlo. Juan, con un impulso casi instintivo, se acercó y recogió el volumen. Estaba cubierto de polvo, pero en sus páginas se podía distinguir el título: Rituales de pureza, ascensión y sacrificio. Las palabras le golpearon la mente con una fuerza escalofriante. Sin dudar, lo abrió. Las descripciones detalladas que emergieron de las páginas llevaban una verdad aterradora. Había notas sobre rituales que implicaban a las novicias, cada una designada para un proceso que prometía la pureza eterna. La prosa estaba repleta de términos científicos, y los métodos eran más espeluznantes de lo que había imaginado. Les hablaba de la purificación del alma, a través de procedimientos que generaban dolor y que parecían imitar prácticas de la medicina experimental de esa época. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, su rostro desencajado, mientras se asomaba sobre el hombro de Juan. «¿Cómo puede ser esto un ritual? Habla de un sacrificio», respondió Juan, su voz temblando. «El método busca el equilibrio de la vida y la muerte». Un silencio tenso se adueñó del grupo, cada rostro lleno de incredulidad y temor. «Miren, aquí dice que se deben elegir a las novicias más jóvenes, las más piadosas, las que serán recibidas en la gracia». La idea era espeluznante. Una voz en la multitud levantó una objeción. Esto no puede ser cierto». «No con nuestra fe». Pero su duda fue rápidamente ahogada por el clamor de los demás. «¿Y si lo es? Los Rodingham, todos estos años, ¿qué han estado ocultando?», exclamó Isabel, acercándose a Juan. Los hombres de la diócesis, intentando apaciguar la situación, comenzaron a murmurar entre ellos. Sabían que esto no podía salir a la luz, que la reputación del convento estaba en juego. Uno de ellos, mientras se mantenía firme, dijo: «Rituales como este son meras supersticiones. No pueden sostenerse, no con la educación que hemos recibido». Juan levantó la vista furioso. «Pero hay testimonios, hay pruebas. Lidia ha estado ahí, y yo he encontrado este libro. No podemos quedarnos callados». Un olvido crudo se construía a su alrededor. La urgencia de la verdad amenazaba con consumirlos. Sin embargo, antes de que pudieran seguir, el estruendo retumbó nuevamente, pero ahora con mayor fuerza. Las luces parpadearon y el aire se volvió más pesado.
Un escalofrío recorrió sus espinas. El grupo comenzó a moverse nerviosamente, buscando respuestas, hasta que se escuchó un crujido alarmante detrás de ellos. De repente, la puerta principal del convento se cerró de golpe. El sonido resonó como un trueno, llenando el aire de desesperación. «¡Estamos atrapados!», gritó Clara, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de todos. La mirada de Juan se centró en Lidia, reconociendo que ella era la clave. «¿Dónde podemos ir? ¿Qué hacemos ahora?». «Hay algo más», logró decir Lidia, su voz temblando entre la ansiedad. «La cámara, la que mencioné. Debe haber un acceso desde aquí. Hay algo que se guarda allí, algo que no deberíamos». Pero una sombra pasó por sus ojos, profundamente incierta. ¿Qué es lo que escondían? ¿Qué más podría ser peor que esto?, preguntó Isabel. Antes de que Lidia pudiera responder, una débil voz resonó desde la oscuridad. «¡Ayúdenme, por favor!». Todos se quedaron paralizados. Era un grito desgarrador. Alguien estaba atrapado, gritando por ayuda desde las sombras. El corazón de Juan se aceleró. «No podemos ignorarlo. Puede ser otra novicia. Podría estar en peligro», dijo, avanzando hacia el sonido. Pero un frío implacable envolvía la sala. Mientras se movían hacia el eco aterrador, un pensamiento escalofriante volvió a reflejarse en la mente de todos. Si había algo aún peor detrás de esas paredes, ¿qué les aguardaba realmente? ¿Qué más estaban dispuestos a descubrir? Lidia miró a su alrededor, sus ojos reflejando una mezcla de terror y determinación. El eco de su grito aún resonaba en la sala, y la multitud había caído en un silencio tenso, cubriendo el aire con una inquietud cargada. El viejo libro que Juan sostenía se había convertido en el corazón palpitante de esta confrontación. Era un testimonio, una guía a través de las tinieblas de lo que se había vivido en el convento. Pero no era suficiente. La única prueba era la voz de aquellos que habían perseverado en el silencio. «Tenemos que ir ahora», dijo Juan, sacudiendo el libro como si pudiera infundirle vida. «Si hay alguien atrapado, si hay más novicias en peligro, debemos actuar». El grupo se movió con un impulso colectivo, aunque la ansiedad llenaba el aire. Cada paso resonaba como un latido, presagiando lo que iba a suceder. Se dirigieron hacia el pasillo, donde una puerta oscura parecía esperar, invitándolos a desvelar más secretos. «Por aquí», susurró Lidia, guiándolos entre sombras desconcertantes. Estaban en un pasillo angosto, adornado con antiguos arcos góticos. Las paredes parecían susurrar historias olvidadas, mientras se acercaban a una puerta robusta al fondo. Juan, extendiendo su mano temblorosa, empujó la puerta y abrió un lugar que jamás debió ser visto. El aire era frío, impregnado de un hedor atroz, y una densa oscuridad los envolvió. Esto no se siente bien», murmuró Isabel, cerrando los ojos por un instante, mientras una sensación de horror la abrazaba. Pero Juan la animó. «Juntos somos más fuertes». Al encender una antorcha, la luz reveló un espacio sobrio. Frascos y herramientas antiguas estaban esparcidos por la cámara, inundando el ambiente con una sensación de inquietud. En las paredes, simbolismos extraños y desgastados se mezclaban con escritos que exigían respeto a lo desconocido. Pero lo que atrapó sus miradas fue un diario, abierto sobre una mesa en el centro. Parecía haber sido dejado a propósito. Lidia se acercó, y a medida que pasaba las páginas, sus manos temblaban.
Esto habla de la regeneración a través del sufrimiento. Dicen que el dolor es el camino a la salvación, explicó, mirando a los demás, perplejos y horrorizados. Cada palabra resonaba con el eco de las novicias perdidas. Y estas prácticas, comenzó Isabel, viéndose incapaz de completar la frase. La biblioteca del convento, el lugar donde habían cultivado su fe, ahora se sentía como una trampa. Además, dijo uno de los hombres de la diócesis, su voz ahora llena de temor. Si esto es verdad, entonces no estamos solos en esto. La corrupción corre por nuestras venas. ¿Pero quién? Los Ruffingham, respondió Juan con fuerza, cada letra pesada en su garganta. Ellos están detrás de todo esto, y está más conectado de lo que pensamos. La ansiedad en la sala aumentaba. Sus corazones palpitaban con la misma intensidad. Lo vi, el ritual. Fue el susurro de Lidia, mientras se despachaba un pesado silencio. El lugar se llena de sombras. Ellos celebran lo oculto en la noche. Están esperando que lleguemos. Una imagen aterradora se formó en las mentes de todos. Sin embargo, en ese oscuro momento, surgió una chispa. Si logramos sacar este a la luz, si confrontamos a las autoridades, pueden escuchar, sugirió Clara. Pero la idea se sentía quebrada y débil, como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Mientras la tensión crecía, un sonido retumbante resonó en el pasillo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. «¡Han venido!», gritó uno de los hombres, y el horror en sus ojos era palpable. Las luces parpadeaban y el aire se tornaba pesado y asfixiante. Un instante después, varios hombres ingresaron al sótano, con expresiones de determinación en sus rostros. Eran miembros de la diócesis, pero algo en sus ojos era diferente. «¡Deténganse!», gritó uno, levantando su voz sobre el caos. «No tiene por qué ser así». «Pero es así», exclamó Isabel, saltando hacia adelante. «Han estado encubriendo todo. Necesitamos su ayuda para liberar a las que aún están aquí». El enfrentamiento era inminente. La fe y la desesperación colisionaban. Juan, Lidia, Clara e Isabel se miraban los unos a los otros, sabiendo lo que estaba en juego. Ellos eran el eco de voces que habían sido ahogadas por años. «Las novicias no son un sacrificio más», dijo Lidia, recuperando impulso. «Son nuestras hermanas, marcadas por un pacto oscuro que necesita romperse». Las palabras llenaron la habitación como un pacto de hierro. Sin embargo, al otro lado, la respuesta era fría y dura. «No estamos aquí para debatir. El ritual ha comenzado», dijo uno, de los hombres de la diócesis, apenado pero decidido. Y en ese momento, con el sonido de un tambor retumbante, entendieron que lo último que necesitaban era una elección. Un eco de campanas sonó en el convento. ¿Podrían ellos unidos desafiar esta oscuridad? Cada latido era un grito, cada decisión un paso hacia un camino que podría cambiarlo todo. Mientras el tiempo corría, la pregunta quedó flotando. ¿Qué sucedería si su valentía resultaba insuficiente? Los secretos permanecían ahí, ardiendo, esperando a ser revelados. El misterio de una cuenta atrás a lo desconocido. Cada minuto era una vigilia, una danza en la cuerda floja de la fe y el miedo. Entonces llegó la llamada. «Actúa», resonó en sus mentes como un eco de las almas que habían sufrido. La verdad debía salir a la luz. ¿Pero a qué costo? La historia no terminaba aquí. El final se mantenía lejos.
desafiando al sistema, al secreto, al miedo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo tú también? La realidad sobre ellos, o los seres de luz. La lucha continúa.